Y a continuación nos va a hablar el señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por esta invitación de la Unión. Me siento muy feliz de volver aquí a una jornada como aquella que tuvimos hace 16 años. Lo único que lamento es la ausencia del compañero Gómez Carrillo. Voy a tomar una frase de Julio hace un momento. Cuando desde cualquier posición actuamos como operadores de la justicia y de la justicia penal, creo que tenemos que tener conciencia de que estamos contribuyendo a configurar algo, un modelo de sociedad. Y hoy en el mundo hay una disputa clara, decidida, abierta, acerca de modelos de sociedad. Una disputa acerca de un modelo incluyente o de un modelo excluyente. Hasta la década de los años 70, aproximadamente, mediados de los 70, cuando sube inusitadamente el precio del petróleo y se produce el fin de la etapa expansiva, económica expansiva que empezaba en la posguerra. A partir de entonces hay un claro movimiento tendente a archivar los modelos incluyentes o redistributivos de renta en alguna medida, que podían ser en las versiones del norte, en Europa, los modelos de la socialdemocracia, en Estados Unidos el modelo del New Deal de Roosevelt, y entre nosotros los modelos de los llamados populismos, que para mí no tiene absolutamente ningún sentido peyorativo. Es decir, de los modelos que habían tendido a ampliar la base de ciudadanía real en nuestra región en América Latina. Este giro que abandona aquellos modelos del norte, que abandona los modelos keynesianos, neokeynesianos, que abraza los modelos económicos de von Hayek, modelo económico de Milton Friedman, se corresponden con sociedades en las cuales domina la famosa insólita teoría del derrame. Es necesario que los que retienen la mayor parte de la renta la sigan reteniendo, así van a tener mayor renta y en algún momento se va a derramar algo para abajo. La historia verifica que nada se derrama si alguien no empuja un poco la copa. Y este modelo de sociedad tiene que contener exclusión. Deja de ampliar ciudadanía, restringe la ciudadanía, la reduce, y por consiguiente tiene que controlar al excluido. Y entonces se convierte, como lo controla, a través de una incentivación del poder punitivo. El aparato punitivo se va agrandando, lo cual se ve muy claramente en los Estados Unidos a partir de fines de la década del 70 y sobre todo a partir de comienzos de la década del 80. El índice de prisionización de Estados Unidos se convierte en el campeón mundial, y hoy tiene 2 millones y tanto de presos y otros tanto controlados en parole o en probation, el aparato punitivo más grande del mundo, en el cual invierte anualmente la modesta suma de 200.000 millones de dólares. Y que por otra parte, dada la demanda de servicios que tiene, se convierte en una clave para controlar el desempleo. A partir de este modelo que se planetariza de alguna manera, este modelito quiere imponerse planetariamente y la consecuencia respecto de América Latina es que nosotros no tenemos 200.000 millones de dólares,
En consecuencia, no podemos tener la misma tasa de prisionización y en consecuencia nuestras cárceles se van deteriorando, las cárceles latinoamericanas se van deteriorando en diversa medida, cárceles superpobladas, etcétera, que se van pareciendo cada vez más a campos de concentración cuando no a campos de exterminio. La realidad de nuestras policías hacen que esto todavía resulte más selectivo que en los Estados Unidos, donde claramente tiene un signo racista, es decir, más del 50% de la población penal, de esa inmensa población penal de Estados Unidos, es afroamericana, y de cada 4 negros hombres, entre 20 y 30 años, uno está preso. Este modelo traído planetarizado, que se extiende por el mundo y que hace su gran publicidad, por supuesto, necesariamente va requiriendo cada vez un control punitivo más rígido, más estricto, y al final del modelo, como todos sabemos y como nos indica la experiencia del siglo pasado, desgraciadamente esto conduce a la muerte, a la masacre, y en América Latina hay masacres, solo que no en el sentido de una masacre súbita, sino masacres por goteo, que se van dando con ejecuciones en proceso, con desapariciones de personas, con tortura, con escuadrones de la muerte, etc. Es decir, se va instalando una sociedad gulag, una sociedad policizada verticalmente, para lo cual se utiliza también el temor que puede causar la violencia. Estaba escuchando hace un momento lo del narcotráfico, resulta perfectamente funcional a esto. Y tengo dudas si podemos hablar de crimen organizado o de organización del crimen a estas alturas. El narcotráfico que afecta a América Latina fundamentalmente es la cocaína. La cocaína se produce en nuestros países andinos sudamericanos. Es trasladada por vía aérea hasta América Central y a partir de Honduras y Guatemala es introducida a México por tierra y de ahí a Estados Unidos. La lucha por alcanzar el mercado demandante de Estados Unidos se produce dentro de México. En la época de la prohibición alcohólica, en los años 20 de Estados Unidos, se producía dentro de Estados Unidos y eso le provocó a Estados Unidos el fenómeno de las mafias, es decir, de la simbiotización de criminalidad inteligente o astuta con criminalidad violenta. Hoy esto se produce en México. Estados Unidos se queda con una red de distribución que no le produce conflictos violentos y en la cual queda la mayor parte de la plusvalía del servicio de distribución ilícito, es decir, el 60% de la plusvalía. El 40% queda en el sur, más los muertos que se producen en México naturalmente. Por otra parte, le vende armas a los narcos mexicanos y por otra parte se queda con el monopolio del lavado o reciclaje de dinero, no solo del 60% con el que él se queda, sino también del 40% que queda en el sur, que también se lava en el norte. El negocio desde el punto de vista económico es redondo, pero desde el punto de vista de configuración y dominio de las sociedades del sur también. La violencia que producen las bandas de narcotraficantes en competición genera miedo en la población, miedo justificado, por supuesto. México tiene en sus últimos 6 años 75.000 muertos. Toda la guerra del Salvador, la guerra civil del Salvador a lo largo de más de 20 años tuvo 80.000. Estos tienen en 6 años 75.000. Oficiales, no sabemos cuántos más hay porque 2 por 3 aparecen fosas comunes. Oficializados 75.000. La propaganda oficial es los estamos conteniendo y estamos mejor porque hemos alcanzado la meseta, ya no suben, tenemos nada más que 12.000 por año.
Esta violencia cumple una función análoga a la que hace 40 años cumplió la violencia política. Es decir, infunde miedo en la población, temor a la población, y por consiguiente la población acepta o resulta indiferente o aplaude cualquier politización que se haga con la promesa de controlar la violencia. Así fue lo que sucedió hace 40 años con el establecimiento de las dictaduras de seguridad nacional. Hoy no se trata de establecer dictaduras de seguridad nacional, sino de policizar la sociedad, para lo cual desde el norte se le presta una generosa y gratuita y espontánea ayuda a los gobiernos del sur. Tales como incitarlos a que tengan policías únicas para todo el país, con lo cual tienen una mafia concentrada y una amenaza política permanente por parte de una corporación más fuerte que la corporación política, que se autonomiza y logra fondos de recaudación autónomos. Se le recomiendan leyes drásticas, se le recomiendan penas de 50, 60 años, 80 años, etcétera, a veces ridículas porque sobrepasan la posibilidad de vida de la persona. Y al mismo tiempo se hacen cosas tales como privatizar el petróleo, como ha sucedido en México al amparo. Mientras todo esto pasaba a la luz, detrás se privatizó el petróleo, se acabó Pemex, etc. En los países que estamos, por razones geopolíticas, no por virtudes propias, sino por simples razones geopolíticas, un poco a cubierto de esto, es decir, que no tenemos ese grado de violencia, lo que se hace es asustar a través de una magnificación y un bombardeo de una creación de realidad violenta cotidiana, cuyos métodos todos conocemos. Lo que hay detrás de esto es la lucha entre una sociedad excluyente y un modelo de sociedad incluyente. Tengamos en cuenta que el final del modelo de sociedad excluyente, todo el siglo pasado nos ha mostrado, lo dije muy rápidamente, lo dije que hay hoy masacres en curso, pero por goteo, pero podemos llegar a tener masacres que ya no sean por goteo. Todos los genocidios y todas las masacres del siglo pasado han sido cometidas por agencias del poder punitivo desbocadas o por quienes usurparon o asumieron las mismas funciones punitivas. Desde la Gestapo, desde la KGB, hasta nuestras Fuerzas Armadas en función punitiva, pasando por los presos liberados por los turcos para ir matando a los armenios en el camino al exilio a comienzos del siglo pasado. Si de alguna manera podemos hacer algo por tratar de contribuir a que esta patibularia perspectiva se interrumpa, por supuesto que esto no depende solo del derecho penal, ni lo que digamos los penalistas, ni lo que se diga en los tribunales, pero creo que vale la pena contribuir a hacerlo de alguna manera. Ustedes como operadores vivirán algunas contradicciones y creo que algunas veces se preguntarán cosas. Algunos estudian Derecho o escuchan los que hablan, ven lo que pasa todos los días. Y cuando estudian Derecho escuchan hablar a alguien, dirán, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que estamos enseñando desde las cátedras? ¿Qué es lo que discutimos en la academia? Refinadísimos conceptos de teoría del delito, por ejemplo, ¿no? Cada vez los discutimos más, los refinamos más, los vamos perfilando más y es nuestra ciencia. ¿Sí? Nos planteamos problemas, ¿sí? Problemas que con los años cambian, ¿no? De un problema se pasa a otro, se ponen de moda de alguna manera. Nos hemos pasado unos 30 años discutiendo si la culpabilidad era una relación psicológica o un juicio de reproche, después nos pasamos otros cuantos años discutiendo dónde está el dolo,
en la culpabilidad, en la tipicidad. Después nos pasamos, y ahora estamos desde hace unos cuantos años discutiendo el caso de los pelos de cabra. Todo esto en el ámbito académico, planteando la imputación objetiva, si es el criterios de imputación objetiva, el aumento del riesgo. Cuando llegamos a tribunales, nada de esto se discute. Es muy raro, por ahí aparece alguna sentencia donde se discute alguna cosa de estas, pero es rarísimo. Lo que todos los días se discuten son problemas de carácter procesal, por regla general. Y con eso se resuelve casi todo. Después verán que en las sentencias condenatorias se pone una pena, que es, bueno, nuestro código tiene escala flexible, se elige entre un mínimo y un máximo, y a la hora de fundar la pena se dice, por regla general, bueno, se le ponen, qué sé yo, de 8 a 25 le pongo 14, por su humilde condición social, primariedad delictual, etcétera. Y los demás criterios que nos señalan los artículos 40 y 41 del Código Penal. El artículo 40 del Código Penal dice la pena se establece entre un mínimo y un máximo conforme a los criterios del artículo siguiente. ¿Para qué se puso ese artículo? ¿Saben para qué se puso? Porque no tenían computadora y cuando numeraron los artículos ese se le quedó vacío y tenían que correr en los números de todos los artículos siguientes. Esa es la verdadera historia. Y el 41, bueno, sí, tiene dos criterios, pero nadie desarrolla criterio por criterio. No sabemos si la edad es un atenuante, es un agravante, para qué sirve. No, los demás criterios, se dice. Es decir, cuando uno quiere saber cómo aplicaron esos criterios, no lo sabe. Es decir, la mayoría de nuestras sentencias penales condenatorias son nulas. En estricto sentido, son nulas. ¿Por qué? ¿Por qué no me dicen por qué le imponen 14 años entre 8 y 25, no 17, no 20, no 12, no 9? Y no lo dice ninguna. Bien, ¿tienen la culpa los jueces? No, no del todo. Vamos a la academia y nosotros seguimos discutiendo los pelos de cabra. La pena en la academia no se discute. Más aún, los últimos libros de derecho penal que llegan de Alemania no la tratan. Hay derecho penal sin pena. Se termina la teoría del delito, toda la discusión. Por eso quisiera dedicar 2 minutos nomás a una reflexión. Esto que estamos haciendo, llenando todo de citas de autores alemanes, y que llega alguna vez a los tribunales, porque tenemos una característica, que tenemos cierto subdesarrollo que nos favorece. No tenemos separada la carrera académica de lo judicial, no. Gracias a nuestro subdesarrollo, nadie puede vivir de la academia, nadie puede vivir del sueldo de profesor. En consecuencia, no todos los jueces son profesores, pero casi todos los profesores son jueces o fiscales o ejercen la profesión. De modo que tenemos una vivencia mucho más cercana de lo que es el derecho penal vivencial, el derecho penal que existe, de lo que tienen los europeos, donde un señor se pasa toda la vida sentado en un cubículo tratando de perfeccionar y de cortar en 4 partes un pelo en el aire. Nosotros no lo podemos cortar en 4 partes, a veces arrancamos media cabellera, somos un poco brutos, nos falta un poco más de tiempo para hacer esas cosas, pero tenemos una vivencia más real de lo que pasa con el derecho, debido a esta característica, este puente especial que existe. Y por ende, la contradicción entre lo que tratamos en el estrado judicial, estemos del lado que estemos, y lo que estamos discutiendo en la academia, se va haciendo más notoria, ¿no? No obstante, todavía no hemos tenido una reacción suficiente, una reacción adecuada a la notoriedad que va cobrando esto. Es como que esta notoriedad podría llegar a ser en otro ámbito que desde la actividad judicial o tribunalicia se desprecie lo académico, pero como somos los mismos protagonistas muchas veces, no se llega a esto. Pero evidentemente hay un bache, hay un cierto abismo que tenemos que ir cerrando. Y gran parte de esto tenemos la culpa
bueno, no la culpa, sino que es explicable debido a la dinámica que ha tenido nuestra academia. Nosotros estuvimos durante muchas décadas, y diría que hasta casi mediados del siglo pasado, década del 40 más o menos, dominados por la idea positivista fundamentalmente de la escuela italiana y algo alemana, francesa mejor dicho. Alemana no teníamos noticia de lo que hacían los alemanes. El positivismo peligrosista que heredábamos de la época de la oligarquía, de la república oligárquica, un positivismo racista, peligrosista, una mezcla de ideología policial con ideología médica, que lo importamos de Europa, lo importamos alegremente, nuestra oligarquía lo importó alegremente, venía muy bien el concepto spenceriano para legitimar su pretendida tutela de nuestros inferiores, que eran naturalmente mestizos, mulatos, etcétera, en toda nuestra región. Mientras estos brutos no aprendan a ser libres, nosotros los tutelamos. Bueno, el día que aprendan a ser libres les dejaremos que ejerzan la democracia. Más o menos con 3, 4 siglos de tutela nuestra van a aprender a ser libres. Y parece que, bueno, en algún momento parece que no les gustó y entonces las cosas cambiaron. En algún momento no pudieron parar los que venían de Avellaneda y las cosas pararon, cambiaron. Pero bueno, a partir de entonces empezamos a traer dogmática alemana. Claro, ya el positivismo no se sostenía por razones políticas, fundamentalmente, pero también porque había entrado en crisis sus propios conceptos filosóficos y empezamos a traer a los alemanes. ¿Y cómo los trajimos? Los trajimos como la ciencia pura. Acá traemos la teoría jurídica pura, la teoría jurídica sana, la científica, esto es como la física. Y empezamos a trabajar con fórmulas que cada vez creíamos que se perfeccionaban más en Alemania y traíamos a otro. Era como si fuésemos trayendo los últimos modelos de la Volkswagen, ¿no? Cada uno venía con alguna cosa. Y no nos dimos cuenta que esos modelos eran modelos políticos. Y por ser modelos políticos traían una ideología que en su país de origen era explicable, no justificable muchas veces, pero sí explicable. No solo eso, sino que, dado que resolvían más problemas que los que resolvía el grosero positivismo de Gómez o de aquellos autores ferrianos, la celebrábamos. Y la celebramos como el derecho penal de garantías. Y no nos dimos cuenta que trajimos algunos autores que eran propiamente teóricos del derecho penal autoritario. No tengo tiempo de hacerles el detalle, pero lo cierto que muchos de los autores que citamos a pie de página en nuestros libros, de liberales, de liberales políticos, quiero decir, de democráticos, de Estado de Derecho, sabían muy poco, y en realidad fueron teóricos de los peores autoritarismos europeos. Hoy creo que la ilusión de la ciencia penal neutra, aséptica, políticamente incontaminada, no la podemos seguir sosteniendo, no ya por razones puramente de conocimiento, sino por urgentísimas razones políticas. En la medida en que sigamos engañándonos con que las estructuras abstractas, las fórmulas lógicas que manejamos, son la ciencia perfecta, que está incontaminada políticamente,
estamos abriendo el camino al avance de la sociedad excluyente y con eso estamos abriendo el camino a la destrucción del Estado de Derecho y estamos abriendo el camino de la masacre. Es hora de volvernos claramente críticos, de abrirnos a una dogmática que tiene que usar la metodología que traemos, que sí, perfecto, es una metodología que podría tener valor universal, pero conforme a una teoría del conocimiento realista. Ningún juez puede dictar una sentencia desentendiéndose de que esa sentencia se realiza o se cumple en una realidad y que en esa realidad tiene un cierto significado, una cierta cuota de dolor. Y eso lo tiene que medir en términos reales. No estamos resolviendo fórmulas matemáticas. Es cierto que hemos vivido la ilusión fisicalista. Hemos creído que teníamos en nuestras manos algo como la ciencia física, que con elaboraciones matemáticas y grandes cálculos matemáticos tipo Einstein, etc., después tenía repercusiones prácticas en la realidad. No. El poder punitivo ni el derecho no son cosas que se compran en la ferretería. Son instrumentos de gobierno, de política. Y el modelo de dogmática tiene que ir inevitablemente vinculado al modelo de Estado, es decir, al modelo constitucional. El modelo de un Estado de Derecho no puede ser lo mismo, la dogmática que corresponde al modelo de un Estado de Derecho no puede ser igual a la dogmática que corresponde a un modelo de Estado totalitario. Y la dogmática que corresponde a un Estado que quiere pergeniar una sociedad incluyente no puede ser la misma que corresponde a un modelo de Estado que quiere pergeniar una sociedad excluyente. Si partimos de esta base, creo que llegada la hora de replantear nuestra disciplina, los principios y los métodos que estamos usando en nuestra disciplina en el área académica. Muchos de los problemas cotidianos de lo tribunalicio justamente los provocamos involuntariamente desde la academia al no darnos cuenta de que estamos preparando esa función de preparar, esa función de reproducir operadores, los estamos preparando por un camino que tiene muy poco que ver con la realidad. Y lo grave es que nosotros mismos vivimos esa dualidad, donde cada día se nos va haciendo más notorio. Muchísimas gracias.